Hola amigos y amigas, definitivamente este es un mes para la historia. Tenemos dos huracanes camino a Hawái, el huracán Norma y quien todavía es tormenta Olivia. Pero recuerden que por Hawái no deberían pasar tantos huracanes y suelen pasar uno cada 10 o más años y ya van 4 en lo que va de mes. Pero se acaba de formar el huracán Florence, el cual se dirige a Estados Unidos muy lejos aún de tierra, pero ya de categoría 4 y se espera que llegue a los 5 debido al tamaño actual y todo el océano que le toca recorrer antes de llegar a tierra. Que Dios nos ayude. Mientras les debo informar que en Asia no paran las lluvias y que Japón sufrió por demás el mayor tifón en los últimos 25 años y a Asia le azotan muchas tormentas cada año, pero la naturaleza se ha ensañado con Japón, el cual ha visto el mismo día el super tifón Heavy más un terremoto de 6.7 que les causó este desastre. Los efectos devastadores del terremoto de 6,7 grados en la escala de Richter, localizado en la isla japonesa de Hokkaido. Comenzó a las 3 de la madrugada hora local, las 20 horas de ayer en España. Duró apenas un minuto. Las réplicas continúan. Hay al menos 40 desaparecidos por corrimientos de tierra en Natsuma, una zona de montaña. No hay por el momento alerta de tsunami. Bueno, entre tormentas tropicales, huracanes y tifones ahora mismo tenemos 5 en el mundo. A golpe de ojo podemos observar que aquí en el Pacífico, dirigiéndose a las islas de Hawái, tenemos el huracán Norman. Y Olivia también es un huracán, los dos. Olivia ha afectado ya costas incluso de México, de la Baja California. El que vean en imágenes es Gordon. Esta es tormenta tropical. Ven, se observa mucho más desparramado, no está tan organizado como los huracanes. Aunque en ocasiones sí, porque Florence, en mitad del Atlántico, también es tormenta tropical. Nacen aquí, en África. Los huracanes que acaban llegando al Caribe nacen en África, van creciendo por el Atlántico, como está ocurriendo ahora con Florence. Minutos después de las 3 de la madrugada en Japón, el suelo ha empezado a temblar con tanta fuerza que ha provocado este gran apagón en la isla de Hokkaido, dejando a 3 millones de personas sin electricidad. El terremoto de 6,7 grados de magnitud, con el epicentro cerca de la ciudad de Sapporo, a unos 40 kilómetros de profundidad, ha sacudido todo el norte del país. Una nueva catástrofe apenas 24 horas después del paso de Jebi, el tifón más devastador que ha sufrido el país en 25 años. Jebi azotara ayer la mitad occidental de Japón con un reguero de lluvias torrenciales, desbordamientos de ríos, violentas mareas y vientos superiores a los 220 km por hora. El balance es desolador. Infraestructuras dañadas, torres caídas, cientos de vuelos suspendidos, miles de personas atrapadas en los aeropuertos anegados. Vamos, lo que era de esperar del ciclón más potente que ha golpeado a este país en el último cuarto de siglo. Que la tormenta tropical Gordon golpeara al sur de Florida. Después de tocar tierra, antes de empezar a debilitarse, el ciclón ha seguido barriendo sin piedad las costas de Alabama y de Mississippi. Es la fuerza del tifón Jebi. Sus rachas de viento de más de 200 kilómetros por hora han arrancado techos, se han llevado fachadas de edificios y han volcado coches e incluso camiones y autobuses en el suroeste de Japón. El aeropuerto de Kansai, construido sobre una isla artificial, fue engullido por el mar, cuyo nivel había subido 2,5 metros en la bahía de Osaka. Y todo esto por el peor tifón de los últimos 25 años. Tejados que vuelan como hojas de papel. Son los efectos de los vientos de más de 160 kilómetros por hora sobre Japón. Fachadas enteras que caen como fichas de dominó. 300.000 personas en los refugios y a más de 1 millón les recomiendan abandonar sus casas para huir de esto. El peor tifón de los últimos 25 años en Japón. Capaz de arrastrar bajo un puente a este enorme buque cisterna, de provocar un incendio como este y de anegar el aeropuerto internacional de Osaka. 770 vuelos cancelados y todas las pistas inundadas. El Jebi ha tocado tierra y los destrozos son millonarios en ciudades e infraestructuras. La fuerza del mar engulle las carreteras. Vientos huracanados que mueven como juguetes vehículos de varias toneladas. Un tifón extremadamente peligroso que viaja a gran velocidad y que muestra ahora su peor cara.
Y claro, unos tampoco y otros tanto, porque mirad con qué furia de viento y agua golpea la tormenta tropical Gordo en el sur de Florida. Se espera que durante las próximas 36 horas el ciclón se fortalezca con posibilidad de convertirse en huracán cuando toque tierra a lo largo de la costa central del Golfo de México. Y otra imagen impactante, la de este puente de la ciudad india de Calcuta que se ha desplomado esta tarde sobre un canal y una vía de ferrocarril. Se desconoce todavía si se han producido muertos o heridos, pero las autoridades no descartan que haya personas atrapadas bajo los escombros. Y mientras en el noreste de China, un terremoto de magnitud 5.5 ha producido esta curiosa escena. Los bomberos que permanecían de retén abandonan corriendo el edificio, además de para salvar sus vidas, para salir presurosos a la calle a salvarlas de los demás.